pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy tenemos preparado un reportaje bien guapo sobre la banda que habéis visto al comienzo, que está a punto de llegar por aquí y que hay varias pistas ahora mismo en pantalla, aquí detrás, en la camiseta, en todos lados. Aunque ya habrá mucha gente que los conozca a estas alturas y tenemos de hecho un reportaje sobre el Cascadian Black Metal que tenéis que echar un ojo si queréis conocer más a fondo de esta escena, Walls in the Throne Room es una banda formada en 2002 por los hermanos Aaron y Nathan Weaver, aunque siempre ha tenido a un guitarrista como miembro fijo. En el pasado a Nick Paul, a Rick Dalin, a Will Lindsay, que por cierto hace un trabajazo con la banda de Sludge Doom Indian, y actualmente ese puesto lo ocupa Cody Capurt de Aldebaran, bandaza de Funeral Doom Metal de la cual hemos hablado alguna vez por aquí. Lo particular también que tiene Walls in the Throne Room es que todo lo componen desde la granja en la que habitan desde hace muchísimo tiempo. En general os vais a dar cuenta de que para mí la discografía de Walls in the Throne Room sí que es bastante sólida. Es un grupo que si entras perfectamente con ellos y te gusta el sonido que tienen, te gustan sus composiciones y demás, va a haber discos que te van a encantar, otros que más o menos, y hay uno en concreto que, bueno, pues sí que se destaca totalmente de todo el sonido que manejan Walls in the Throne Room, que por supuesto también lo repasaremos y que a mí ya os adelanto que no me gusta demasiado. Pero bueno, todo esto lo vamos a repasar aquí, por lo tanto, estate muy atento, vamos a repasar todas las historias de estos discos y por supuesto también vamos a hablar un poquito de qué nos parecen. ¡Vamos al lío! Y el lío es escuchar esto que tengo aquí detrás, que vaya maravilla. Siempre lo he dicho y jamás os lo he ocultado que a pesar de que Walls in the Throne Room es probablemente el primer nombre que se viene a la mente cuando se habla de Cascadian Black Metal, hay otros nombres que abrieron ese melón, como puede ser Weakling o como puede ser Agalok, pese a que en el caso de los primeros no formen parte de dicha zona de Cascadian, pero sí sirvieron de inspiración para el disco. Es más, Tim Green, quien se encargó de la grabación del mítico Death as Dreams de Weakling, también se encargó de la obra primigenia de Walls in the Throne Room, que es lo que nos ocupa ahora. Cuando uno mira atrás y se da cuenta de que Diadem of 12 Stars cuenta ya con 16 añazos a sus espaldas, uno se asusta de lo lindo con el paso del tiempo, y es que no es para menos. Al final todo avanza para todo el mundo. En su día, y me atrevería a decir que incluso en el día de hoy, el disco tuvo muchísimos detractores porque decían que se ahondaba en un sonido bastante ligero, que no invadía ningún tipo de sentimiento y que por ende sonaba inclusive presentuoso. Si algo se puede decir de Diadem of 12 Stars es de todo menos que sea presuntuoso o pretencioso, sino que más allá de eso aboga por una riqueza musical tan amplia como los parajes que inspiraron dichas melodías, y viendo su proceso de composición uno queda más perplejo aún, porque amigos y amigas, este disco se escribió desde la memoria de esos parajes, cuando los vieron en una habitación sin ventanas y casi sin luz. Hay algo muy visible cuando uno escucha temas como Queen of Borrow Light o la primera parte de Face in a Nighttime Mirror, y es esa tendencia por crear atmósferas contemplativas desde terrenos agresivos hasta la mayor de las calmas. Diadem of 12 Stars es un bosque que respira, que por momentos ruge y que en otros simplemente se llena de un silencio donde apenas puedes escuchar un ruido calmo, tranquilo y sosegado. Diadem of 12 Stars no solo compone uno de los discos más importantes de la carrera de los Lobos, sino que además es uno de esos candidatos a que si alguien te pregunta por dónde empezar a escuchar black metal atmosférico, te decantes por este de aquí. Por cierto, a modo de curiosidad y para terminar con esta primera pieza, la portada es una fotografía de Kevin Evie, que aunque posee muchas imágenes de paisajes y demás, entre las tantas que tiene, esta fotografía donde un águila le roba un conejo a un zorro, lo llevó a hacerse bastante conocido. Naturaleza en estado puro para terminar
con un disco que sin duda va acorde con eso mismo. El sol había llegado a su fin y septiembre ya empezaba a lanzar sus últimos coletazos cuando Two Hunters salió bajo el regazo de Southern Lord Recordings un día 27. Para aquel entonces los comentarios con Walls in the Throne Room seguían siendo o bien de tacharlos de genios o bien de hipsters pretenciosos, algo que jamás he entendido porque precisamente son los propios Walls in the Throne Room los primeros que beben de In the Boots, de Ulver, de Weckling o de grupos como Agalok, tal y como hemos comentado antes. Es una absurdez más de tantas que se dicen. Si bien Diadem of 12 Stars abogaba por unos temas donde sí que había una clarísima diferenciación entre tema y tema, cuando uno escucha a Two Hunters se da cuenta de que todas las canciones siguen una misma dirección en el trabajo, siendo Dea Artio la encargada de abrir este disco que, lejos de tener 1000 ramas, es un árbol completo. No sé si se me entenderá el símil, pero ahí queda. Con Two Hunters se abogó por un sonido donde todo estuviese unido por un mismo patrón, y del que a día de hoy es imposible desprenderse si se habla de muchísimos grupos de black metal atmosférico, especialmente, claro, los ligados a temáticas más naturalistas y con tendencia a introducir pasajes largos. Véase grupos como Panopticon u otros de la talla de Ash Borer. De hecho, toda esta amalgama de similitudes es lo que ha hecho que con el tiempo a Two Hunters se lo valore incluso más que en su día, porque se ha visto la gran influencia que ha tenido en lo que es la escena. Con todo esto y la clara tendencia a hacer un disco que se siente más variado, pero que no despoja la personalidad de su predecesor, Two Hunters inició una trilogía que el propio Aaron Weaver se encargó de explicar a The Quietus en 2011. Two Hunters, para nosotros, pretendía ser una especie de prehistoria mítica. Parece muy arquetípico, es como este documento arquetípico del black metal, así es como lo vimos. Los temas líricos y las cosas en las que pensábamos mientras lo escribíamos y grabábamos tenían mucho que ver con el pasado, algo que estaba perdido y oculto, algo que era inaccesible para nosotros. Con todo esto, Walls in the Throne Room jugaron aquí con una totalidad de la obra donde todo tenía que medirse a la perfección para que cuadrase con total acierto. Incluso la portada rústica y vívida de Aaron saliendo de un refugio da buena fe de ello. Con total probabilidad lo digo, este es mi disco favorito de la carrera de Walls in the Throne Room. Sé que te está gustando todo esto, así que suscríbete porque así no te vas a perder ni historias, ni entrevistas, ni lanzamientos de demos con bandas nuevas, no te vas a perder nada de lo que traigamos como reportajes, entrevistas, un montón de cosas, y es que al final te vas a aprovechar un montón de suscribirte ahí, así que no pierdas el tiempo, vamos con el siguiente disco, pero suscríbete. 2009 fue un año donde los sonidos más ligados al atmosférico recibieron a discos de gran renombre, como el Microcosmos de Druk o el Memoria Vetusta 2 de Bloodhouse North, dos auténticos clásicos del género bajo mi opinión, al menos en los últimos años. Este mismo año, Walls in the Throne Room decidieron sacar un Black Cascade que recopila muchas opiniones de distinta índole. Hay quien lo tacha de maravilla, hay quien lo tacha de disco normalito y de un disco soso y sin ganas. Ya os hago el spoiler de que yo me adentro en los que dicen del disco que es más bien tirando a normalito, tiene cosas muy buenas, aunque esto es lo que decía Aaron en la entrevista con The Quietus que os hemos nombrado anteriormente. Black Cascade fue el siguiente paso a Two Hunters. Nos habíamos hecho mayores y nuestra granja estaba en marcha y nos sentíamos sólidos en nuestras vidas. Creo que el ambiente del disco era mucho más sólido. Estábamos haciendo conexiones con cosas, haciendo conexiones con el noroeste y haciendo conexiones con la música que queríamos tocar y manifestar.
Fijaros que para entender completamente Black Cascade, y por qué no, para entender la música de Waltz in the Throne Room, es necesario entender que un disco de Lost Olympia ha de ser escuchado sin distracción, metiéndote de lleno en su música y dejándote atrapar por completo. Es uno de los motivos por los que creo que Black Cascade levanta tantas opiniones diversas. Es un trabajo que sí, indudablemente se escucha mucho más parco en contenido novedoso, que es mucho más clásico dentro del género, y no aboga por las cosas diferenciadoras que sí que tenía Two Hunters, pero al igual que el Depressive en su época más clásica abogaba por riffs donde la melodía te atrapase y se repitiese, en Black Cascade ocurre lo mismo, y esto puede acabar en dos posibilidades: o entras en la música o acabas aburriéndote. Diría que dentro del plano más atmosférico es el disco que cumple más con los patrones tradicionales del género y toma en serio cada uno de los detalles para hacer que canciones como Es Cátedra se sientan vivas en todo momento, una conversación con la naturaleza de la manera más pura, casi como un tú a tú. Es un viaje que o te marca o te aburre, no hay término medio. A mí, sinceramente, me gusta pero no me termina de volar la cabeza, pero es un buen disco. Cuando algo forma parte de una trilogía, tiendes a que, a excepciones visibles, como las de Ulver o de Spell Omega, acabes por meterte en una práctica parecida a la hora de ejecutar alguno de tus discos, y esto es precisamente lo que le ocurrió a Waltz in the Throne Room con este Celestial Lineage, aparecido en 2011 y que cerraba dicha trilogía, pero hay que puntualizar muchas cosas. Esto es lo que decía Aaron del disco. Celestial Lineage mira hacia el futuro en muchos sentidos. Es sin duda lo más complejo que hemos hecho. Es el único disco con el que estoy completamente satisfecho. Para mí, tiene un ambiente y una energía muy astral. Two Hunters y Black Cascade están muy orientados a la tierra. Las cosas que teníamos en mente eran el musgo, las raíces, los árboles, los animales que viven por aquí, el clima y las fuerzas naturales que el ser humano encuentra en el noroeste. Celestial Lineage es más bien una energía de observación del cielo. Tiene que ver más con las estrellas, más con la luna, más con la mentalidad tan diferente que se tiene cuando se orienta la atención hacia arriba, hacia el cielo, en lugar de hacia abajo, hacia las entrañas de la tierra. Es cierto que cuando uno escucha o lee declaraciones de Aaron, se mete en la profundidad de sus letras y demás, y termina comprendiendo aún más el trabajo, y sí que se ve que ciertas diferencias claras hay con lo que fue Black Cascade, pero aún así ese arraigamiento a la tierra también está bastante presente. Compositivamente hablando y desde un plano musical, hay que decir que Celestial Lineage juega con una liga parecida a la de Black Cascade, pero como decía anteriormente, hay que puntualizar cosas. Dentro de este disco hubo descartes de los que hablaremos en breve, pero principalmente sí que se nota una nueva tendencia a utilizar otros sonidos, y Astral Blood podría ser un ejemplo perfecto de esto, un tema donde la habilidad técnica es incuestionable y lo demuestra en 10 minutos puramente mágicos. De modo que sí, se podría hablar que respecto al anterior disco hay muchísima mejoría, pero aun con todo está lejos de superar aquello que fue Two Hunters, que hasta ahora a mí no me parece que hayan logrado hacerle sombra. Cuando se anunció que Waltz in the Throne Room iban a hacer un disco experimental puramente instrumental, con su tendencia a expresar la naturaleza a través de sus canciones, hubo mucha gente que sintió que de ahí no podía salir nada, o sea, que podía salir o una obra maestra o un auténtico horror. Amigos y amigas, en mi opinión, fue un mal disco, no os voy a engañar. Pero también hay que entender una cosa. Si lo recordáis, hace un momentito os he comentado y he citado al propio Aaron Weaver que en Celestial Lineage hubo partes, canciones enteras inclusive, que fueron desechadas, y he aquí el resultado en gran parte de eso. Esto es lo que Aaron le contaba a Cool Nation.
Celestit existe en el mismo tipo de universo musical que Celestial Lineage, así que es un compañero en ese sentido, comparte el mismo tipo de marco imaginario. Cuando hacemos nuestra música, para nosotros es muy visual. Cuando cerramos los ojos, nos transportamos al mundo del que emana la música, o al mundo que la música crea. Fue bastante fácil en realidad, porque a pesar de que no nos hemos tomado un pequeño descanso de la música, después de muchos años de darle duro, tan pronto como empezamos las sesiones para Celestit, volvimos a los sonidos y volvimos al mundo musical y todo se abrió de nuevo para nosotros. Todo estaba tal y como lo dejamos y nos alegramos de poder llevarlo en esta nueva dirección. El riesgo, por supuesto, pues tiene estas cosas, y a pesar de que a mí personalmente hay grupos de música electrónica que me gustan, y el ambient también es un estilo que de cuando en cuando me pongo, aquí no me dejo atrapar por lo que quieren contarnos los lobos, sino que más allá de eso encuentro intención más no conexión. Tal vez la culpa sea mía, no digo que no, pero me parece un disco bastante olvidable y tal vez el único de su carrera que tenga dicho apelativo. Quiero verte comentando ahí también cuál es tu disco favorito de Waltz in the Throne Room. No vayamos a olvidarnos de eso. Pasaron 3 años más hasta que Waltz in the Throne Room decidió volver a hacer acto de presencia con un disco que sinceramente me parece colosal a todos los niveles, con una composición y unos temas que me encantan, que por cierto fue la primera gira donde los vi, primero en festival y luego en la gira con Behemoth y At the Gates, donde tenía muy claro quién era para mí la máxima atracción, y os llevo hablando de ella un buen rato. En la época de Chris Woven, tanto compositiva como de grabación, los lobos fumaban muchísima hierba, y esto no es algo que diga yo, lo dice el propio Aaron en una entrevista con Revolver Magazine que es muy interesante. Todo se ha dicho. Dicho consumo, en cierta forma, afecta a que el disco vuelva a estar una vez más arraigado al espíritu de la Tierra y a los elementos que rodea todo el noroeste pacífico. Con Chris Woven volvía esa sensación impresa en Two Hunters, donde uno siente que este disco se lo puede recomendar a alguien que quiera adentrarse simplemente en el género, y de hecho, un tema como Born from the Serpent's Eye, que es la que abre el disco, deja claro todos esos conceptos: los sintetizadores, las guitarras, la agresividad, la tranquilidad, todos esos elementos son la viva imagen del disco. El crepitar del fuego, la epicidad Amboda y la historia de Fenrir e incluso la propia portada hecha por Dennis Forkas hacen un todo que resulta emocionante, sentimental, agresivo, pero sobre todo muy bien construido, dando a luz una carrera que parecía que se había estancado un poco y otorgándole más variedad sin perder la esencia ni muchísimo menos. Esto, por cierto, es lo que decía Aaron Weaver de la portada del disco A Metal Invader. La portada representa la atadura de Fenrir, un punto clave en la mitología nórdica, bellamente representada por Dennis Forkas. Fenrir, el lobo, crece y crece y ya no puede ser controlado. Después de muchos intentos de contener a Fenrir y de que éste rompa continuamente los grilletes, surge un plan final. Tyr ofrece su mano como garantía de que Fenrir sea liberado si los grilletes lo contienen. Tyr somete voluntariamente su propia mano a las fauces abiertas de un lobo enorme, sabiendo que puede tener que romper su palabra y perder su mano. Esto ilustra perfectamente la responsabilidad de las acciones, el sacrificio, la justicia y el honor, algo que la mayoría de la gente desconoce. Para mí, un disco clave en la discografía de Waltz in the Throne Room, y pienso que, en cierta manera, una auténtica salvación de su sonido, porque claro, Primordial Arcana tiene mucho que decir de eso también.
Si con Chris Woven la influencia fue la hierba, en el caso de Primordial Arcana la clave diferenciadora fue el café, porque tanto para la grabación como para la mezcla fue un componente que el propio Aaron reconoce que le salvó en gran medida del agotamiento y el hastío total. Al fin y al cabo, era el primer disco que grababan desde la propia granja. Primordial Arcana tiene la particularidad de que, aunque comparte muchas cosas con su predecesor a nivel compositivo, aguarda tras de sí un tempo mucho más rápido en lo general, ofreciendo unos niveles que prácticamente no habían sido visibles dentro de la carrera de Walls in the Throne Room, y eso, en cierta medida, lo hace bastante especial. Además de todo esto, maneja diferentes aspectos para hacer del disco un concepto completamente distinto. Si dentro de la carrera de Walls in the Throne Room tenemos un apartado tanto terrenal como celestial, tal y como hemos visto, en Primordial Arcana se nos juntan ambos mundos y entremezclan lo natural con lo cósmico y lo heroico también con lo terrenal. Personalmente es un disco que en unas primeras escuchas no terminé de comprender a la perfección, pero que cuando vas metiéndote en ellas ves la riqueza atmosférica y de sonido que se encuentran en él. Empezar con Mountain Magic es un completo acierto, y la recreación en cierta medida de sonidos que pueden recordar a Summoning en Underworld Aurora rematan experiencias que son un auténtico disfrute para todos los sentidos. Es un disco simbólico incluso en la portada, con elementos de su estudio, con otros como el cuerno que aparece que pertenecía a un antepasado de los hermanos, o como cada una de las cosas que te recuerdan la belleza y la crudeza de la naturaleza. Nada más y nada menos. Quiero que pongas en los comentarios qué disco os gusta más, si os vais a apuntar a alguna de las fechas de la gira, si os gustan Walls in the Throne Room, si es vuestra banda favorita dentro de lo que es el Cascadian Black Metal, lo que queráis. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima, cracks. Ya os traeremos, por supuesto, el reportaje de este concierto. ¡Adiós!